todos empezamos a tener problemas de conexión. Sí, aquí dice que estamos todos inestables. Eso es todo el tiempo, no nada más cuando nos conectamos a Zoom. Sí, eso pero no necesitábamos de Zoom para que nos lo dijeran, pero bueno, está bueno. Nos lo remarca, lo peor es que nos lo remarca. Sí, nos lo remarca, sí. Están inestables, pero bueno. Estás escuchando Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Tierra llamando al maestro Bunt. Tierra llamando al maestro Bunt. Contesta, maestro Bunt. Aquí, maestro Bunt. Contestando a la Tierra. Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde o buena noche, depende donde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. Hoy tenemos, como de costumbre, invitados que no tienen ni Obama. Para variar. Para variar. Entonces, y estamos pues en celebración del Uruguay y tenemos el día de hoy a Andrés Pardo, mejor conocido en estos obscuros mundos del cine experimental como General Trigan. Andrés, mucho gusto en saludarte y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Nada es Original, que es el podcast más pirata de las redes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrés. La verdad es que es un verdadero placer siempre compartir espacio contigo. Y bueno, pues no podías faltar, ¿no? No podías faltar en esta cosa que hacemos como para, pues ya te contábamos, para bajarle el nivel de tensión a estos asuntos del cine experimental, ¿no? Que siempre están como pensados en cuestiones más, no sé, incluso pues estiradas, ¿no? Académicas, como, no sé, más fifís, más como el maestro Bunt. Pero bueno, pues gracias, Andrés. Gracias, de nada. Vas, maestro Bunt, yo sé que te mueres de ganas de preguntarle. Pues sí, ahora no tengo mi tarea, pero pues quisiera nos platicaras un poco ¿cómo comienzas en este rollo del cine, no solo experimental, en general? ¿Qué te atrajo de lo audiovisual? Bueno, a ver, yo soy de la generación que en todas las casas, o en la gran mayoría de las casas, había un proyector y cámara Super 8, ¿no? O sea, mi papá filmaba, yo estoy filmado en Super 8, y siempre atesoré esos 4 rollos en los que estoy retratado, porque aparte mi papá falleció cuando yo era muy chico, y siempre tuve como mucho aprecio por ese tipo de tecnología fílmica, ¿no? De ahí un poco sale esta cuestión de Buscando la Risa, ¿no? Siempre atesoré mucho mis filmaciones de niño y nunca entendí cómo la gente se desprende de sus filmaciones. Entonces, o sea, yo desde niño jugaba con cámaras de fotos y con cámaras de Super 8 y sabía usar el proyector, mis hermanos también. Entonces, para mí eso siempre fue algo muy natural, pero bueno, porque soy justamente de esa generación. Después en un momento, no me acuerdo mi hermano Álvaro cuántos años cumplió, que un tío de mi madre le regaló una cámara de estas Pockets, Kodak, Instamatic, que llevaba estos rollos 126 de cassette, y me la adueñé. Y era el momento de cuando vos mandabas a revelar e imprimir, te regalaban un rollo, o sea, te regresaban un rollo de regalo con el costo de la impresión. Entonces, claro, siempre había rollos disponibles, ¿no? Siempre había una cámara y un rollo disponible para sacar fotos, y siempre lo hice. Después, de adolescente, me leí el manual de la Minolta, que era mi padre también, y aprendí a sacar fotos. Descubrí en la casa de mi abuelo que había tanques revelados y cosas así, porque
mi papá revelaba, y tomé un curso de verano en el Fotoclub de Uruguay, y aprendí a revelar, y después, cuando acabé la secundaria, yo pensaba que iba a hacer filosofía o letras, algo así, y mi madre me dijo que había una carrera nueva en la universidad que se llamaba Comunicación Audiovisual, a la que se le decía cine, pero no era cine. Y fui, me anoté y cursé la carrera. Y a la par hice casi todos los cursos extracurriculares de la escuela de cine, ¿no? No acabé ninguna de las dos carreras, pero bueno, mi formación fue un poco esa. Siempre fue entre audiovisual, fotografía, y cine. Y después, bueno, muchas cosas paralelas, ¿no? Como artes plásticas, música, siempre como, digamos que mi formación siempre fue un poco vinculada al mundo del arte. Y de ahí sale un poco todo eso. Y cuando estaba haciendo, digamos que en paralelo, comunicación y los cursos de verano de la escuela de cine y los cursos extracurriculares, pues nada, ahí retomé toda esta cuestión de filmar en Super 8. En el momento full del VHS, ¿no? Cuando decían que el Super 8 había muerto y que ya era imposible revelar o comprar, pero bueno, yo veía que se seguían comprando y revelando cosas, entonces pues yo seguí filmando, como que siempre. Y en Uruguay, en Montevideo en ese momento, éramos 4 o 5 los que hacíamos cosas de Super 8. Y siempre teníamos como este sistema de mulas donde alguien iba a Buenos Aires y traía cosas, íbamos ahí a Arcoíris. Había mucha movida también de bandas de rock que cruzaban el charco para tocar de un lado a otro, y pues todos nos conocíamos, entonces siempre alguien iba o venía, y podía pasar por Arcoíris. La parte de Arcoíris era muy cerca del puerto de Buquebus, donde salían los barcos que cruzan de Colonia a Montevideo, entonces era muy fácil pasar por ahí. Y un poco así inició todo. Y mi vinculación siempre fue, digo, a mí siempre me gustó mucho el documental, y siempre estuve muy vinculado al género documental. Y en realidad la aproximación mía al cine experimental tiene mucho que ver también con esta cuestión documental o de cine de no ficción, como le dicen ahora, ¿no? Que yo más lo defino como ensayo filmado, ¿no? Como un ensayo literario, pero filmado. Precisamente, una de tus películas más conocidas y reconocidas es Buscando a Larisa, y de alguna manera ha servido de inspiración para muchos de los proyectos de Ultracinema. Y ahí aparece un fragmento, ¿no? De estas películas de las que nos hablas que se filmaron, o que filmó tu familia en el momento. Me gustaría saber dónde están esas películas, dónde están tus fotos que tomaste en tu niñez, infancia, juventud. ¿Las tienes perfectamente bien localizadas o algo pasó? Las películas Super 8 las tengo aquí conmigo. Okay. Me las traje desde el momento que, o sea, cuando yo me vine a México en el 2003, esas películas se vinieron conmigo, ¿no? Cuando estaba haciendo Larisa, les hice un reempalme, cambiamos líder, o sea, estabilizamos, hicimos un montón de cosas de esas que hacen los archivistas, y hicimos un telecine. En ese momento los escáneres de pequeños formatos no eran tan comunes en México, pero estaba en Olin Studio, que ya no existe más, existía el Shadow HD, que tenía cabeza de Super 8, e hicimos un transfer con corrección de color a HD. Entonces, pues tengo, digamos que el backup digital lo tengo triplicado, tengo las películas en una de estas cajas Taylor Reel que tienen orificios abajo, y tienen como unos canales para que la película esté, digamos que separada del piso y así. Y cada tanto la abro y veo que esté todo bien. Y bueno, y separé en la familia como este transfer HD para que lo tuviera. Las fotos de mi infancia son demasiadas. Bueno, demasiadas no, son muchas,
y esas fotos están en casa de mi madre. Las de papel, o sea, los papeles impresos estaban en estos álbumes que después empezaban a pegar y cuando levantabas como estas laminitas de plástico te despegaban toda la foto. Entonces, o sea, te rompían toda la foto. Entonces, digamos que los álbumes son casi que intocables, o sea, no hay forma de quitarlos de ahí. Y los negativos están, digamos que, con una cierta catalogación en una gran caja. Pero ahí están todos. O sea, en casa de mi madre, por ejemplo, están no solo los negativos que sacaba fotos mi padre, sino mi papá, por ejemplo, en ese momento él daba clases y sacaba fotos, las revelaba como positivo blanco y negro para después poder dar las clases y sacaba fotos durante las intervenciones quirúrgicas. Estamos hablando de los 80, cuando ni siquiera los retroproyectores de acetatos eran muy comunes, ¿no? Todo era diapositiva. Entonces él sacaba fotos, él asistía a un cirujano, sacaba fotos para después poder dar clases, ¿no? Y digamos que mi primer equipo de revelado heredado es lo que él usaba en ese momento. Y todos los negativos están ahí, y yo tengo estos acá, y tengo además, pues, todas las filmaciones familiares que he hecho durante mi vida en México, ¿no? Porque, no sé, el cumpleaños 40 de mi esposa, de Carla, está filmado en 16, ¿no? La bienvenida de Camila de cuando iban a nacer, ¿no? El famoso baby shower, que nosotros dijimos la bienvenida, está filmado en Super 8, ¿no? Después, qué sé yo, días de parque, vacaciones. Tengo muchas filmaciones así, que están todas en sus carretes Taylor, dentro de cajas compradas con el señor Urbanski, ¿no? Y están todas ahí. Digo, el clima de Cuernavaca no es muy buen amigo para las películas, pero están, digamos que, dentro del presupuesto que se le puede invertir, están cuidadas del mejor modo posible. Ya, no es muy común, ¿no, maestro Bund, que esto suceda? Nos topamos con horrores de repente con la gente, con sus propios materiales, pero bueno, es interesante este cuidado que le has puesto a tus trabajos. Se nos antoja seguir hablando del cine casero, del cine experimental. Quisiéramos también que nos alcance el tiempo para hablar de esta parte que has estado haciendo últimamente, de hackear de alguna forma los procesos fotoquímicos. Pero el maestro Bund tiene una pregunta fundamental y te la va a hacer ahorita. Vas, maestro, yo sé. ¿Ah, sí? Te vi con cara de que le vas a preguntar el equivalente... Del Santo Grial, de Exacto. La localización del Santo Grial. Pues justamente a mí me llamaba mucho la atención buscando a Larisa y pues ahora ya entendemos y un poco contestaste lo que quería preguntar, que justamente es ¿por qué te atrajo tanto todo este material, a pesar de que pues es obvio, ¿no? Es todo el archivo, o casi todo el archivo de la familia. ¿Cómo encuentras este material? Bueno, quienes te conocemos lo sabemos, pero ¿cómo, para el público, cómo encuentras este material y pues cuál fue tu impresión al encontrarlo? ¿Cuál fue como tu primera impresión? Bueno, primero hay que entender que yo soy un recolector nato, ¿no? Desde niño yo iba caminando y me encontraba cosas, ¿no? O sea, un día volviendo de la escuela me encontré una báscula y me la llevé a mi casa, y después me encontré un florero y me lo llevé a mi casa, y me encontraba cosas así y me lo llevé a mi casa. Mi abuelo tenía la costumbre de ir a Tristán Narvaja, que es como un tianguis de antigüedades en Montevideo muy, muy grande. Y yo de niño siempre iba con mi abuelo porque mi abuelo coleccionaba filatelia, ¿no? Entonces, siempre tuve un contacto muy cercano con la gente que vende este tipo de cosas de las cuales la gente se desprende, ¿no? Porque
en la misma calle que estaban los que vendían sellos, estaban los que vendían monedas, los que vendían herraduras, los que vendían un poquito más adelante cámaras, proyectores y películas, ¿no? Entonces en esa feria compré mi primer proyector, compré películas de Walt Disney, compré, no sé, de estas cartoons viejos, había como un gato medio malévolo anterior a Tommy Jerry que se peleaba con un ratoncito negro, compré películas de las urracas parlanchinas, y como que siempre tuve mucho contacto con ese tipo de universos. Y cuando llegué a México, que mi primer casa era bajando las escaleras del metro Apatlaco, ¿no? Ahí vivía. Yo salía de la escalera, caminaba 50 metros y entraba a una casa. Los fines de semana sobre Calzada de la Viga se ponía una feria enorme. Y bueno, y yo seguí mi afición de las ferias, de los tianguis, lo trasladé a México y era la de la Viga, la Lagunilla, la de la Doctores, que antiguamente no era Doctores, estaba sobre Álvaro Obregón, ¿no? La de, que está ahí sobre Tlalpan, la de Portales, y bueno, siempre como que fui comprando muchas cosas ahí, y las películas familiares a mí siempre me interesaron, siempre me llamaron la atención, en parte porque me daba un poco de lástima verla ahí, ¿no? Entonces las podía comprar y las compraba, y en parte porque me gustaba verlas. Y en esta feria, que ahora está en la Doctores, que antes estaba sobre Álvaro Obregón, conocí a Jorge Gómez, que es Jorge Calderón, perdón, que es el que tiene este puesto, donde compré los rollos Gladys. Y él un día me dijo, mira, tengo esta colección que está completa, ¿no? Me la trajeron así enterita, tiene acá estos datos, capaz que te interese, la compré sin verla, me la llevé a casa, la vi, y nada, siempre me fascinó un poco la figura de esta niña pequeña haciendo la señal así de los cuernitos tipo Dio a cámara. Las películas familiares muestran los momentos felices y una determinada estructura de las familias, ¿no? Y es como la idea de cómo son las familias, ¿no? El hijo, la mamá, el papá, momentos felices, cumpleaños, bodas, eventos, ¿no? Los niños jugando, todos sonriendo, ¿no? Pero esta cuestión como de juego con la cámara. Y entonces, ¿qué pasa cuando esa estructura familiar se rompe? Esas películas se vuelven en cierta medida o falsas, ¿no? No porque lo sean, pues, ¿no? Pero falsas para esa historia que representan de felicidad o de una familia unida y feliz. Y en realidad estuvo guardada mucho tiempo, porque yo esa colección la compré creo que en el 2005, y siempre con Santiago, el fotógrafo de Larisa, decíamos, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y no sé, por ahí del 2008, 2009 se nos ocurrió salir a buscar a Larisa, ¿no? Para entender qué había pasado, por qué esas películas habían llegado a ser vendidas en un tianguis, y empezamos como que muy tímidamente a construir el documental, ¿no? Y fue además interesante porque estrenamos 2012, ¿no? Que fue una época donde muchas películas similares también salieron, ¿no? La de Sugar Man salió por ahí, la de la niñera fotógrafa, ¿cómo se llamaba? A Vivian Maier. Vivian Maier salió poquito tiempo después. La de Stories We Tell de Sarah Polley también salió en el 2012, ¿no? O sea, fue un año, un par de años extraños, ¿no? Que de repente la danza del hipocampo también es más o menos de esa época. La Lejanía de Pablo Tames creo que es un poquito anterior, pero como que hubieron 4 o 5 años de mucha producción respecto a la reutilización de cine familiar, ¿no? Lo cual es bastante interesante y alentador para que se sigan haciendo cosas así, ¿no? Que también me pasa un poco lo que está sucediendo ahora, ¿no? Con los libros que hablan sobre el cine experimental, ¿no? O sea, han salido libros de
cómo proyectar, ¿no? O libros de cuestiones fotoquímicas del cine experimental, las prácticas del cine experimental. O sea, entre el 2019 y hoy hay como 5 o 6 libros nuevos, ¿no? Como de Kim Knowles, por ejemplo, que es raro, ¿no? No sé, bueno, a mí sí me hace raro que haya tanta cuestión académica respecto al cine experimental. Y pues ahí un poco fue toda esa onda. Pero bueno, un poco Larissa fue así, y un poco así sucedió como mi llegada a encontrarme con estos materiales y a construir esta película. Y bueno, y durante el proceso de Larissa, el mismo que me vende los rollos de Larissa es el que me vende los rollos de Novaro, que de ahí surge también la película de Novaro con reutilización en ese caso era de archivo industrial, ¿no? Era el famoso cine industrial, porque nada, Novaro era una empresa muy grande que tenía mucho dinero y todo lo que hacían lo filmaban, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgió un poco esta idea de qué pasó, ¿no? Yo soy un tipo curioso, ¿no? O sea, la curiosidad a mí me dispara cosas y la curiosidad me disparó Larissa. Y lo mismo sucedió con Novaro, ¿no? ¿Qué pasó con esta empresa? ¿Por qué nadie sabe qué es lo que realmente sucedió? Un día desapareció sin decir nada a nadie, pero nadie se dedicó a ver qué pasó. Y bueno, y un poco de ahí surge todo. También el tema de los revelados, a mí me surgió un poco de, bueno, vamos a ver si funciona, cómo funcionaría, cómo lo podemos modificar para usarlo hoy con las películas que hay, cosas así, ¿no? Que ahora hace un rato Michael decía el hackeo, que justo ayer alguien me dijo lo mismo, ¿no? Diciendo que vos hackeás como el sistema, y en realidad yo lo veo más como una reinterpretación de algo que ya existe, ¿no? Yo lo único que hago es leer libros muy viejos, veo fórmulas muy viejas y las traslado al presente. Sí, justo tu proyecto de laboratorio se llama así, ¿no? Curioso Lab. Bueno, ya nos explicaste de alguna manera de dónde viene todo esto. Eso salió en una mesa de ultracinema en el Faro, ¿cómo es el nombre del Faro? El Faro Aragón. El Faro Aragón, ¿no? Que Itzia estaba moderando la mesa, estaba Nila, Gregorio, yo, y no me acuerdo si alguien más. Y bueno, Itzia nos presenta, ¿no? Lee como las esperanzas de cada uno y dice, no, bueno, documentalista, maestro, bla, 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 bla. Y yo ahí dije, yo no me considero ni maestro, ni documentalista, ni esto, y ahí fue que dije, yo soy curioso, ¿no? Así, ya está, yo soy curioso. Y de ahí surgió un poco el nombre de Curioso Lab, ¿no? De hecho, las mesas de ultracinema fueron disparadores para mí de muchas cosas. Curioso salió de ahí. Hubo otra mesa, no me acuerdo si en el Museo del Chopo o en el Get, que fue cuando yo decidí agarrar y liberar todo el archivo que tenía, ¿no? Que en ese momento tenía un canal de Vimeo y lo liberé todo por ahí. Después dejé de pagar Vimeo y eso quedó un poco de la nada, pero sigue estando todo colgado en archive.org. Y un poco, qué sé yo, a mí ese tipo de instancias, me acuerdo, me servían mucho para darme cuenta de cómo estaban las cosas. Y pues ahí fue, ¿no? O sea, Archivo Libre nació de una mesa de ultracinema, el nombre de Curioso nació de una mesa de ultracinema, ¿no? Entonces, pues nada, ahí sí hay como... Sí sirven estas cosas. Sí sirve, y creo que no solo le sirven al que va a escuchar, ¿no? Y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sino que también al que presenta se encuentra con otra gente que piensa igual que uno, porque Gregorio en ese momento también dijo, pues, qué sé yo no me siento así como muy así, el cineasta, ¿no? O sea, me siento, no me acuerdo si dijo, yo me siento más como investigador que cineasta. Y dice, pues sí, qué sé yo, a veces catalogamos a la gente de cierto modo, ¿no?
qué sé yo, que América Latina es un poco así en general. O sea, yo, si voy a la Filmoteca, me dicen maestro. ¿Por qué me dicen maestro en la Filmoteca? Pues mira, qué alegría saber que han surgido cosas, ¿no? De estas cosas que hacemos en nuestra cinema. Ya que tocas este asunto pues del medio experimental acá en México, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes parte? ¿Te sientes cineasta experimental? ¿Te sientes parte sientes que hay una movida o cómo percibes tú? A mí me encanta sí, escuchar estos conceptos de gente en particular como tú y bueno, cuéntame. Pues yo siempre me sentí parte de todo, ¿no? O sea, y fue es un poco mi personalidad, o sea, en la escuela, en el liceo, qué sé yo, estaban los nerds, estaban populares, estaban los rockstars, estaban estos, y yo me llevaba bien con todo el mundo, ¿no? Y un poco así es mi vida siempre, o sea, yo me llevo bien en general con todos, entonces yo puedo entrar al cine experimental y llevarme bien con todos y hacer cine experimental, y después irme a un festival de documental y hacer cosas con los documentalistas y poder dialogar con ellos, lo mismo con la ficción. Entonces, pues yo eso creo que depende un poco de cada persona, o sea, de cómo cada uno se enfrente al grupo con quien está, ¿no? Algo que muchas veces hemos hablado con Vaca, por ejemplo, no es esta cuestión del cine experimental mexicano, ¿no? Entonces yo siempre pensé que en realidad el cine experimental es, digamos que de los cines más interesantes porque no tienen nacionalidad, ¿no? O sea, porque uno puede hablar de películas, no sé, Uruguay, vos hablas de 25 watts o de whisky, y son claramente películas de cine uruguayo, ¿no? Porque retratan una idiosincrasia, retratan el país, ¿no? O Temporada de Patos, ¿no? Es una película que está muy vinculada a México, o Güeros, ¿no? De Alonso. Pero después hay películas que pueden ser de cualquier lado, ¿no? Y a mí me parece que el cine experimental le pasa eso. O sea, el cine experimental, vos no ves una obra experimental y decís, esto seguro es mexicano, ¿no? O sea, vos ves un corto, una película, un medio y decís, esto es experimental. Pero de ahí a que vos sepas de dónde es, ¿no? Es como, no sé, el cine de Ross Lauder. Vos ves las flores moviéndose de un lado al otro. ¿Alguien me puede decir de dónde es el cine? Es muy difícil darse cuenta de eso. Claro. Ahí te habla Filemón. Que además es el modelo oficial de Curioso Lab. Yo sigo maravillado de cómo es posible que lograste esta fórmula para revelar con clavos, ¿no? O sea, realmente se puede revelar con cualquier cosa. Y bueno, eso nos va a dar pie para hablar de esto que te has dedicado en los últimos tiempos, ¿no? Pues descubrir nuevas maneras de hackear las fórmulas oficiales de revelar. Lo que pasa es que, mirá, a ver, yo leo un montón, o sea, y leo, digamos que de cualquier campo del saber. O sea, a mí me interesan muchas cosas. Y bueno, y leyendo un libro que no es tan viejo, debe ser de los 60 o los 70 tal vez, se llama Developing the Negative. Developing the Negative es un libro bastante famoso, hay varias reediciones, está en varios idiomas. Y bueno, y en un momento habla de reveladores orgánicos e inorgánicos, ¿no? O sea, orgánicos que tienen carbono y inorgánicos que no tienen carbono. No orgánicos que salen de las plantas. Eso es un concepto que trato siempre de evitar. La gente dice, el revelador orgánico a base de plantas. No, o sea, orgánico es porque tiene carbono. Entonces, hay un apartado en este libro que habla de reveladores inorgánicos y habla de los reveladores férricos
y los reveladores a base de peróxido de hidrógeno. Entonces dije, reveladores de ferro, qué interesante. Dije, ¿por qué? Y empecé a pensar, por ejemplo, yo tengo un huerto y el jardinero siempre me dice que le tengo que echar sulfato de hierro, ¿no? Entonces, pues probé a revelar con sulfato de hierro, hice pruebas que no salieron y después empecé como pues, a investigar un poco más las cosas. Hoy en día está esta cosa fabulosa que se llama Google Patents, o donde vos buscas patentes y están todas las patentes disponibles, ¿no? Y bueno, empecé a ver algunas patentes y hay que saber leer las patentes, porque muchas veces las patentes no tienen la fórmula, ¿no? Justamente es una patente y en muchos casos la fórmula es secreta, pero te dice los componentes que trae en cierto rango de proporciones. Empecé a probar y me di cuenta que se puede revelar con sulfato de hierro con el del fertilizante. Después, en la farmacia vi que los medicamentos para la gente anémica son a base de hierro. Entonces, bueno, hice un revelador con pastillas para la anemia. Y después, claro, empecé a pensar y acordarme de los experimentos que yo hacía en la secundaria en química, y claro, dije, claro, clavos más sulfato de cobre, hay una traslación de metales donde el hierro del clavo queda en solución, el cobre del sulfato se pega al clavo y te queda una solución de sulfato de hierro, ¿no? Entonces, pues ahí dije, ok, hay clavos disponibles en la casa, porque yo construyo cosas, no sé, el escritorio de donde estudia mi hija lo hice yo, hay muchas cosas construidas por mí en la casa, entonces hay tornillos, hay clavos, y tal, ¿viste? Cuando uno construye cosas, de repente compras un caja de clavos, usas 80, te quedaron 20, ¿no? Y no son del tamaño que vas a usar después. Entonces, bueno, empecé a ver que los clavos me servían para eso, y aparte los puedes usar 150 veces, y después me puse a leer sobre el proceso de revelado de los caletypes, que son a base de citratos, ¿no? De citrato de sodio y citrato férrico. Entonces fue, ¿cómo hago citrato férrico? Pues con jugo de limón y clavos, ¿no? Entonces, bueno, dije, ok, vamos a hacer, ¿y cómo hago citrato de sodio? Con jugo de limón y bicarbonato de sodio. Entonces me fui al súper, me compré una cajita de bicarbonato de sodio, hice jugo de 2 kilos de limón, hice jugo de limón, y bueno, y haces un revelador a base de clavos, limón y bicarbonato de sodio. Entonces, y eso, por ejemplo, sale de una fórmula de Charles Beals, de 1930, donde él hizo, bueno, él dice que hizo, porque no vi prueba fotográfica de eso, él dice que hizo un revelador a base de limones. Y él dice que una imagen muy tenue pareció el negativo. Entonces, bueno, digamos que lo que yo hice fue intentar recrear su proceso. Y bueno, ahí en YouTube está el video, es exprimir limones, ponerlos con clavos, ponerlos con bicarbonato y ponerte a revelar. Claro que los resultados no son comparables con un químico de bolsita, ¿no? Pero a mí lo que me motiva es demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Es otra cosa que hemos hablado muchas veces con Vaca, ¿no? De esta famosa frase de cuando tenga una Bolex hago un corte. Así de, bueno, Boone seguro que dando clases también he escuchado muchas veces así. A ver, no necesitas una Bolex para hacer un corte. O sea, si lo querés hacer en fílmico, podés pedir una cámara prestada. Lo podés hacer con tu celular o con el que tengas a la mano. Si la historia está buena, va a estar buena en el medio que sea, ¿no? A veces esta cuestión de darle más importancia al medio que a la forma es como un poco raro. Y lo mismo, ¿no? Cuando consiga mi lomo me pongo a revelar. A ver, o sea, podemos revelar en cubetas, podés revelar en un tanque de fotos fijas, así, un ovillo, ¿no? Ya si querés cosas comparables a un laboratorio comercial, bueno, sí,
comprate un lomo. Pero a veces la gente espera tener las cosas para salir a hacer, ¿no? Para mí lo más importante es ponete a hacer desde ahora, ¿no? Así que tengas que hacer reveladores con clavos. Eso me parece maravilloso. Está completamente en el espíritu de Ultracinema, ¿no? Se compone con lo que se tiene. Y en realidad pues me encanta, pues, pues digo, ya lo sabíamos, ya hemos colaborado, ya tenemos bastante tiempo de conocernos, Andrés. Ha sido pieza fundamental de que Ultracinema llegue hasta acá, pero bueno, siempre es bonito como volver a reconocer esos puntos, ¿no? Donde coincidimos plenamente. Y está maravilloso, o sea, realmente es una de las cosas que a mí me parece súper interesante del cine experimental, ¿no? Como justo esto que dices, ¿no? O sea, realmente no necesitas grandes producciones para poder hacer una película que diga lo que tú quieres que diga, ¿no? Ni siquiera tiene que tener un guión, ni siquiera tienes que tener una cámara. Ahí es cosa de aprender y jugar con lo que tienes. En este punto me gustaría preguntarte, aparte, yo sé que has estado, pues, gran parte de tu tiempo estos últimos años dedicado a esto, pero ¿estás produciendo algo? ¿Tienes un plan de hacer otra película, otro documental? ¿Te encontraste otra colección interesantísima? ¿O ya vas a hacerla con tus propios materiales, el documental de tu familia? Cuéntanos. Mira, la verdad que los últimos años han sido un poco extraños, ¿no? Yo sustento todo lo que hago a base de mi trabajo publicitario, ¿no? Como editor publicitario. Un poco con una extendida crisis económica que viene desde muchos años en el sector audiovisual publicitario, pues nada, yo así como el trabajo baja, los ingresos bajan, las demás cosas se adaptan, ¿no? Entonces, pues en esa adaptación lo que hice fue ponerme más que a producir e investigar, ¿no? Más el año del encierro pandémico me permitió justamente eso, quedarme como leyendo muchas cosas, investigando, acabé Data, ¿no? Que un corto que traía pues sin acabar hace mucho tiempo, ¿no? Que digamos que cierra un poco para mí el ciclo de la reutilización de archivos familiares, porque creo que lo que tenía que yo decir al respecto de eso ya está hecho, ¿no? Entre Larissa, Novaro y Data, creo que de mi parte no hay mucho más que agregar, por lo menos por ahora. Tal vez en algún momento se me ocurre decir algo más y saco un tweet, ¿no? Ni Twitter tienes, no digas. No tengo Twitter, no. Pero puedo abrir uno. Nada más para eso, ok. Solo para eso. Ahora estoy un poco más interesado como en eso, ¿no? Como en reformular cosas, ¿no? En agarrar este tipo de cosas viejas, de fórmulas viejas, y hacerlas funcionar ahora. Sigo como muy interesado en estandarizar un proceso de laboratorio a base de plantas, frutos o cosas así, que lo tengo bastante ya logrado. Lo que me falta realmente ahora es documentarlo, todo el proceso, ¿no? Volviendo a Vaca, es algo que habíamos hablado con Vaca, yo le dije que yo quería hacer como un corto, un medio que documentara todo el proceso. Desde qué tipo de plantas son buenas plantar en un huerto, en una casa, para que puedan darte comida y que te puedan dar agentes reguladores, cómo gestionar un huerto para que pueda ser una planta de fitorremediación para reciclar los químicos y cómo hacer todo el proceso. Era un proyecto que, claro, nos iba a llevar 5 o 6 meses, ¿no? Porque entre que plantás, la planta crece, ¿sabes? Digamos que la parte de filmación era prolongada. Yo lo quería hacer así,
filmar todo ese proceso, revelarlo de este modo, y cómo iban a tener una pieza que sea entre un poco experimental, porque iba a estar filmada por Vaca, por mí, un poco documental, un poco tutorial, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, o sea, 2020 es un año que no cuenta en la historia, ¿no? O cuenta mucho, pero todas esas planificaciones que existían, pues no se hicieron. Claro. Pero bueno, yo sigo queriendo hacer eso, entonces en algún momento eso va a suceder. Y la otra vuelta hablando con Lisa de Copark, ella decía que es interesante porque últimamente casi todas mis pequeñas piezas que subo a YouTube o por ahí son como pequeños tutoriales de cómo revelar ciertos modos. Entonces decía, se podría hacer como incluso una pequeña muestra de todos estos clips, ¿no? Que son como muchos tutoriales de cómo hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, ahora sigo pensando en eso, en hacer este corto o medio, dure lo que dure, de cómo llevar adelante un proceso de laboratorio en casa más amable, ¿no? Pues puedes inaugurar una categoría documental que sea documental tutorial o una onda así. Documental tutorial. Sí. El Tutodoc. Ándale. Sí, porque bueno. Muy bien, Andrés. Qué bueno. El tutorial de no ficción. Ándale, el tutorial de no ficción, exacto. Entonces podríamos hasta pensar en algún manual ecofotográfico del general Trigan, como aquellos viejos manuales como fotográficos del doctor Rodolfo Namias y todo esto, ¿no? Y pues podrías incluir la receta de la pizza, ¿no? Que es extraordinaria, por cierto. Entonces, pues podría ser algo muy, muy, muy interesante. Hay un plan o sea, Carla, mi esposa, todo el tiempo me dice, tenés que sacar un manual, tenés que escribir un libro, tenés que hacer... Pero bueno, a ver, ya planté muchos árboles y tengo una hija. Tengo 43, creo que todavía me queda tiempo para escribir un libro. O sea, hay un plan de hacerlo así. A mí lo que me falta con respecto a eso, que es algo que justo hace un par de meses estuve hablando con Seba Tolosa, de Cinemaceta en Argentina, que a mí me gusta hacer las cosas bien, ¿no? Y en ese hacer las cosas bien, cuando uno genera una solución reveladora y va a armar un manual y va a armar cosas así, pues tiene que hacer lo que la gente que revela, ¿no? Los usuarios del laboratorio están acostumbrados a ver, ¿no? Tablas de tiempo, tablas de gráficas de densidad, ¿no? Y curvas de máxima densidad, o sea, curvas de respuesta a distintas sensibilidades de luz, y claro, y son cosas que llevan tiempo. Yo ya sé que los reveladores funcionan y son posibles, los podés estandarizar. Bueno, ahora lo que me toca hacer es invertir y comprar una gran cantidad de películas para hacer muchas pruebas y conseguirme un densitómetro o un laboratorio que pueda hacer ese tipo de análisis para decir, ok, si vos tenés TriX y la vas a revelar con el Pyrobark ABC, que es un revelador hecho a base de corteza de tulipán africano, que aquí en Cuernavaca está repleto, esta es tu tabla de tiempos, esta es tu curva de densidad y esta es tu respuesta, ¿no? Porque yo esperaría que en un manual fotográfico, yo compro uno, me traiga ese tipo de información. Yo sé que a mucha gente le da lo mismo, ¿no? Pero bueno, como yo hago las formas y como a mí me gustaría verlo, es como lo quiero hacer. Entonces, cuando complete esa etapa, me pondré a escribir ese famoso manual. Pues Andrés, yo quiero aprovechar este momento para agradecerte. Creo que siempre te doy las gracias así por participar, pero
pero quiero que quede aquí igual constancia de, desde el primer momento que te conozco, siempre has, además de servir de inspiración para, como te decía, para muchas de las cosas que se hacen en el ultracinema. Me encanta trabajar contigo porque tú eres de las pocas personas en este mundo que te dice, si tú le dices, oye, ¿me ayudas con esto? Tú dices sí o no, y cuando dices que sí, lo haces tal cual está planeado, como ya nos explicabas, ¿no? Te gusta hacer las cosas bien. Entonces eso siempre es motivante, ¿no? Para trabajar con la gente. Y bueno, pues tu generosidad, ¿no? Esta siempre ha estado presente y se muestra, ¿no? En cada una de las cosas, o sea, compartir estas colecciones que encuentras y compartirlas de una manera súper interesante, como lo hiciste en Larissa, como lo hiciste en Nubaro. Compartir tu conocimiento que has adquirido a lo largo de este tiempo con tus procesos de laboratorio y pues eso, las cosas que has aportado para el proyecto de Ultracinema, pues bueno, la verdad es que no es fácil encontrar gente tan generosa como tú y yo quiero aquí agradecerte de corazón infinitamente pues por todo esto. Es que para mí no hay otra forma de ser, ¿no? Es como ahora con la vacuna del COVID. Debería ser pública la fórmula, ¿no? Sí, debería estar en Creative Commons, ¿no? Sí, yo veo usuarios de las redes sociales, ¿no? Que no comparten sus fórmulas o no comparten sus procesos. Y yo pienso, ¿qué sentido tiene? ¿No? O sea, es como, qué sé yo, ¿no? O sea, la otra vuelta estaba viendo una entrevista del director del Faro, que de hecho se la compartí a Bund, ¿no? Dice, no, mi fotógrafo tiene una fórmula secreta de cómo amplificar el microcontraste de las revelados. Yo decía, no jodas, ¿qué es eso? O sea, eso, o sea, para empezar el microcontraste para mí es un mito, pero no tiene sentido, ¿no? Como el Ostraman ¿no? de la casa Eastman. O sea, el tipo sabe un montón de cosas, pero comparte muy poco. Entonces decís, tarde o temprano te vas a ir a la tumba. Mejor que la gente se quede con todo tu conocimiento, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me encanta, por ejemplo, de Talbot, ¿no? Que le escribía todo, ¿no? Hay 150.000 libretas y cartas de Talbot que están en el Museo de la Real Academia, no sé qué, en Londres. El tipo era un tipo que escribía todo, ¿no? Bueno, era época victoriana, ¿no? Todo se escribía. Pero su contraparte, Daguerre, que era pura fiesta, no escribía nada, ¿no? Entonces, sabemos muy poco del proceso real de cómo lo hacía Daguerre, sabemos mucho de cómo lo hacía Talbot. Entonces me parece que hay que agarrar esa figura de Talbot, que a mí me inspira mucho él. Hay que dejar registro de las cosas, ¿no? Es importante que el registro y que quede bien, ¿no? Pero yo por eso soy muy insistente en los talleres con el tema de la libreta de notas. No solo porque a uno le sirve recordar las cosas, sino porque lo que está escrito en papel va a durar muchos años. Entonces, si algún día alguien hereda mi libreta de notas o mi hija agarra la libreta de notas, pues va a entender y va a ver cómo se hacían las cosas en los laboratorios donde yo estuve, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Filmoteca, Nachito, el laboratorista, sigue haciendo todas sus curvas de densidad y todos sus apuntes en hojas de papel y los mete en una libretita o en estos plásticos en un folder. Y en la época en que estamos, donde todo es computarizado, me parece súper interesante que el tipo siga llevando ese registro de ese modo, ¿no? Cuando después vas a otros laboratorios, no saben ni siquiera lo que tienen, ¿no? Sí, es fundamental, es fundamental. Por eso decía, te insistía en lo del libro también, ¿no? Es importante que quede ahí asentado no solo en tus libros, digo, igual tus libretas seguramente se podrán después editar así como objetos curiosos, justamente. Pero bueno, no, pues bueno, gracias Andrés, gracias de verdad de corazón, gracias por
pues por todo lo que has hecho por Ultracinema, y espero que podamos seguir haciendo muchas cosas más, porque bueno, esto la pandemia no va a acabar con nada, ¿no? Con nada de lo que estamos haciendo. No, seguro no. Maestro Bunt, algo más, si no, nos encantaría seguir platicando con Andrés, pero bueno, el tiempo al aire cuesta mucho. Pues sí, también sumarme a los agradecimientos. Estábamos oyendo a Filemón, ahora ojalá pudiéramos escuchar, pero aquí está Yerbita conmigo, que ha sido la mascota y la compañera también de algunos procesos de Revelado, aunque no la he filmado, entonces pues podemos hacer ahí un concurso de mascotas, y pues allá en Ultracinema pues también tienen sus mascotas, entonces eso es bastante curioso. Y pues no, nada más sumarme al agradecimiento. Y sí, bueno, hasta el viejísimo y antiquísimo misticismo judío habla de que pues si sabes algo, si tienes alguna sabiduría o algo que compartir, pues hacerlo, ¿no? Compartirlo. Entonces, pues sí, agradezco enormemente también esta compartencia, como se acuñó en Guelatao hace un par de años el término, ¿no? Entonces, y pues se desapareció nuestra productora, quién sabe qué le pasó. Está con nosotros en espíritu tal vez, o se le fue la luz. Pero bueno, oye Andrés, estoy pensando que bueno, nosotros nos pirateamos tu frase de archivar es un acto de resistencia, que es justo el subtema. Que no es mía en realidad. Una vez Itzia me preguntó que si me podía citar, y le dije, pues no es mía. Yo alguna vez la leí en un libro en francés. Okay. Que decía, archivar es un acto de resistencia, pero en francés. Y la busqué mucho después, porque son estas cosas que lees online, viste, y que si después no las guardás, nunca más las encontrás después, ¿no? O sea, encontrás un montón de cosas que no querés ver, pero eso que querés ver ya no está. Es como los memes, que si te pierdes un buen meme... Encontré. Pues sí, ya fue, ¿no? Sí. Y era un blog que mencionaba un libro y nunca más lo encontré. Yo por eso nunca la firmé la frase tampoco. Yo la ponía ahí. Pero ahora lo que decían de compartir y que está buenísimo compartir, también hay que entender. Pasa mucho que de repente vos ponés una foto en internet y dicen, pásame la fórmula, ¿no? Y yo las fórmulas las comparto, porque la fórmula no hace nada, ¿no? O sea, yo te puedo dar la fórmula, pero no va a ser lo mismo que vos hagas un rapelador de orégano en Kazajistán que las hagas en Cuernavaca. Porque varía el orégano, varía el agua, hay tantas variantes que la fórmula de por sí no hace nada. Lo que cambia realmente es el método. Y aunque te comparta el método, vos vas a tener que hacer tu propio método test, ¿no? Porque es la gracia de todo esto. O sea, es empujar a uno a que lo haga en su lugar. Y cuando esa persona se mueva 20 kilómetros a la derecha, lo va a tener que volver a hacer, ¿no? Porque las cosas cambian. Y, o sea, cambia todo, la altura, el aire, la humedad. Entonces, yo por eso también, o sea, es así. La fórmula, ¿la querés? Acá está. Y después te dicen, uy, no me funcionó. Y no, porque la fórmula sola no hace nada. Sí, no, bueno. Entonces, te decía Andrés, nos pirateamos tu frase, pero creo que podemos concluir esta entrevista diciendo que también compartir es un acto de resistencia, ¿no? Ante el embate sí, seguro, sí. del capital, que todo quiere ser privado y que todo el conocimiento no debería ser compartido a la luz de ciertas políticas. Compartir también se convierte en un acto de resistencia, ¿no? Sí, las bibliotecas comparten y las bibliotecas están resistiendo. Y ahí están. O sea, solo hay que visitar los viejos espacios. Muy bien. Pues bueno, maestro Bunt, unas palabras finales.
Pues gracias, Andrés, y pues mucho gusto. Bueno, y nos vimos el lunes y la pizza estaba extraordinaria. Entonces, igual, si compartes la receta, nunca va a salir igual. Entonces, Yo pensé que le estabas pidiendo la receta. no, o sea, sí puede ser, pero ya sé que no nos va a quedar exactamente igual porque depende mucho de tantos y tantos factores, pero bueno, ahí están los aprendizajes y pues nada, pues muchas gracias. Igual, Andrés, gracias pues ahora sí que por todo, y aquí seguimos en Resistencia, tratando de llevar este tipo de conocimiento a más personas y abriendo espacios para poder seguir aprendiendo. Entonces, pues un saludo hasta Cuernavaca, Andrés. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y acá seguimos dándole a todo. Buenísimo. Pues bueno, esto fue un capítulo más de Nada es Original. Gracias. Nos vemos. Esto fue Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.